Buenos días. Ahora les voy a ofrecer cómo calcular a pie o en otras palabras manualmente, a pesar de que estamos utilizando Excel, pero calcular paso a paso la prueba de hipótesis para una proporción utilizando la prueba Z. Después les voy a ofrecer otro video con la prueba no paramétrica equivalente, que es la prueba exacta binomial. Esto quiere decir que la prueba Z es una prueba paramétrica y se utiliza en este caso cuando podemos argumentar la aproximación de la binomial a la normal. En otras palabras, en este curso vamos a definir que si n es mayor a 100, entonces podemos utilizar la prueba paramétrica. Vamos a utilizar nuevamente el ejemplo que está en el documento de clase, de la clase 4 para una muestra. Es el ejemplo número 4. Dice que un político se presenta en unas elecciones y él cree que ha logrado el 55% de la votación. Si se toma una muestra de 196 votantes y 100 de ellos contestan que votaron por este político, con un alfa, o sea, con una significancia del 5%, pruebe que la proporción que votó por el político es diferente a 55%. Se van a utilizar los tres métodos, el método de las unidades de medición, el método de los cuantilos y el método del pi-value. Y vamos a empezar con el método de las unidades de medición. Ahora bien, ¿por qué aquí se aplica la prueba Z para una proporción? Primero, porque la variable de interés es una variable binaria. Votó, no votó. Y una variable binaria se resume con una proporción o un porcentaje. Es el 55% que estamos planteando aquí. Además, se puede observar que de la muestra, que son 196 votantes, lo que se extrae de información es que hay una cantidad de esos 196, o sea, una proporción que contestaron que votaron por este político. Así que estas serían las razones por las que vamos a utilizar una prueba Z. Además, tenemos un tamaño de muestra de 196, que es mayor a 100. Así que podemos utilizar la prueba paramétrica. Para estos efectos, como les digo, vamos a empezar con el método de las unidades de medición. El primer paso es reconocer por qué se usa la prueba Z para una proporción. Ya les mencioné que es que el problema habla de una variable binaria, votar al político sí o no. La medida de posición más apropiada es una proporción, es lo que vamos a llamar P techo, X entre N. Y C, se tiene una muestra grande mayor a 100, podemos aplicar el teorema del límite central o lo que ya dijimos que es la aproximación de la binomial a la normal. Procederemos entonces con el método de las unidades de medición. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo primero es plantear la hipótesis nula y alternativa. Y estas se describen en función de la información del enunciado. Ya dijimos que el político creía que iba a sacar una proporción o un porcentaje de 55% de intención de voto. Pero lo que se plantea es, ¿qué pasaría si eso es diferente? Eso es lo que se está preguntando. Plantea la hipótesis alternativa de que esa proporción es diferente a 0.55. Vean que ya no estoy representando la proporción en términos de porcentajes, o sea 55%, sino que ahora la estoy representando en términos de proporción, o sea 0.55. Repito, la hipótesis nula es P mayúscula igual a 0.55 y la hipótesis alternativa es P distinto a 0.55. La información que tenemos es que el tamaño de muestra es 196 y que de esos 196 hay X igual a 100 votantes que sí piensan votar por el político. Usamos un alfa, o sea, una significancia de 0.05. Lo que sigue aquí es utilizar la fórmula que les ofrecí. Como vamos a utilizar el método de las unidades de medición, entonces tenemos que usar esta fórmula para P tabular, que sería PK más o menos, y aquí es más o menos porque estamos hablando de una prueba de dos colas. Repito, aquí es más o menos porque estamos hablando de una prueba de dos colas.
y es más o menos Z de 1 menos alfa medios. En otras palabras, aquí tenemos que dividir el alfa entre 2 porque estamos hablando de 2 colas. Seguidamente tenemos la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre N. Esta información sería el error estándar de P techito. En otras palabras, es la desviación estándar de la distribución muestral de la proporción muestral. Vemos entonces que tenemos que calcular P techo. P techo es una fracción, es X entre N, y obtenemos que X entre N es 100 entre 196, lo que nos da 0.510204. Repito, calculo P techo, este sería el equivalente al X barra en los ejercicios cuando hablamos de variables cuantitativas continuas y las resumimos con promedios. Y el P techo sería X entre N. Obtenemos 0.51. Eso quiere decir que de acuerdo a la encuesta, un 51% de los votantes planean votar por el político. Queremos ver si ese 51% nos dio diferente a 55%, porque en realidad la proporción en la población es diferente a 55% o sencillamente por azar. Aplicamos la fórmula y eso lo que significa es que PK es 0.55, Z de 1 menos alfa medios es lo que tenemos aquí, por raíz de P por 1 menos P, o sea de 0.55, por 1 menos 0.55 entre 196. Esto sería entonces 0.55 más menos Z de 0.975 por raíz de 0.0012628. Si seguimos despejando la fórmula, vamos a obtener que el Z de 0.975, y eso ustedes lo pueden buscar en Excel, en R o en las tablas de Marjorie Mora, sería equivalente a 1.96. Y la raíz de 0.0012628 es 0.0355. Tenemos entonces que el P tabular sería 0.55 más o menos 0.07. Y eso nos daría como límite inferior el 0.48 y como límite superior de la zona de rechazo, el 0. De la zona de no rechazo, el 0.62. Repito, este es el límite inferior de la zona de no rechazo y este es el límite superior de la zona de no rechazo. El siguiente paso sería graficar las zonas de rechazo y no rechazo. Se dibujan la zona de rechazo y de no rechazo. Pueden ver que estamos utilizando una distribución normal para representar la distribución muestral del estimador. La zona de no rechazo está entre 0.48 y 0.62, que es lo que tenemos aquí. Y la zona de rechazo iría de 0.48 hacia menos infinito o de 0.62 hacia más infinito. Repito, la zona de no rechazo está entre 0.48 y 0.62 y la zona de rechazo está entre menos infinito y 0.48 o entre 0.62 y más infinito. Lo que tenemos que ver ahora es dónde se ubica nuestro P techo. Y ya sabíamos anteriormente que nuestro P techo era 0.510204. Entonces tenemos que ubicar en este gráfico el 0.510204 y el 0.51 cae aquí dentro de la zona de no rechazo. Cae aquí dentro de la zona de no rechazo. Entonces podemos ya hacer o dar nuestra conclusión. Como P techo es igual a 0.51, quiere decir que cae en la zona de no rechazo. Entonces no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la proporción de votantes por el político es de 55% con una significancia del 5%. En términos prácticos, si ustedes son asesores de este político, lo que le pueden decir es que por mientras está ganando. Y puede ser que sí esté ganando con una proporción de voto de 55%. A pesar de que en la muestra la intención de voto fue de 51%.
Este es el método de los cuantilos porque estamos definiendo las zonas de rechazo y de no rechazo con base en proporciones. Pero también podemos hacer lo mismo, este es el método de las unidades de medición, porque el método de las unidades de medición porque estamos planteándolo en términos de proporciones. Ahora vamos a utilizar el método de los cuantilos. Y el método de los cuantilos sigue el mismo proceso. Se vuelve a plantear la hipótesis nula y alternativa, H0P igual a 0.55, H1P distinto a 0.55, N es igual a 196, X es igual a 100, 100 votantes piensan votar por el político, y alfa 0.05. Esto lo que quiere decir es que ahora no tenemos que buscar los P tabulares, sino más bien los Z tabulares. Y los Z tabulares los vamos a encontrar de esta forma. Sabemos que Z tabulares más o menos, porque estamos hablando de una prueba de 2 colas, por la hipótesis alternativa, más o menos 1 menos alfa medios, o sea, más o menos Z de 1 menos 0.05 entre 2, es más o menos Z de 0.975 y sabemos que más o menos Z de 0.975 es más o menos 1.96. Esto lo que quiere decir es que la zona de no rechazo va a estar entre menos 1.96 y más 1.96. El siguiente paso sería calcular el Z calculado. Y el Z calculado, de acuerdo a las fórmulas que yo les proveí, sería P techo menos P mayúscula. P mayúscula sigue siendo lo planteado en la hipótesis nula, entre raíz cuadrada de P por 1 menos, o P mayúscula por 1 menos P mayúscula entre N. P techito es el 0.51 que habíamos calculado antes, o sea, 100 entre 196. P mayúscula es 0.55 y el error estándar sabíamos que era raíz de 0.55 por 0.45 entre 196. Esto nos queda una fracción que va a ser menos 0.04 entre 0.0355 y el Z calculado sería entonces menos 1.13. ¿Para qué nos va a servir el Z calculado? Pues bueno, para ver si está dentro de la zona de rechazo o dentro de la zona de no rechazo. Y esto es lo que podemos ver en este gráfico. La zona de no rechazo está entre menos 1.96 y 1.96. Y la zona de rechazo sería de menos 1.96 a menos infinito y de 1.96 a más infinito. El menos 1.13 cae en la zona de no rechazo, entonces no se rechaza. El menos 1.13 caería por aquí. Entonces, como cae en la zona de no rechazo, no se rechaza H0. Y dado que no se rechaza H0, la conclusión sería que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la proporción que va a votar por el político es igual a 55% con una significancia del 5%. Vean que se llega exactamente a la misma conclusión. No se puede rechazar la hipótesis nula de que la intención de voto es de 55%. En otras palabras, el político se puede quedar más o menos tranquilo. Existe un tercer método que sabemos que es el método del pi-value. Y el método del pi-value sería que se realiza el procedimiento con el método, se realiza primero el procedimiento con el método de los cuantilos. Se sabe entonces que el Z calculado es de menos 1.13, porque eso fue lo que calculamos aquí arriba. El Z calculado es menos 1.13. Obtenemos el Z calculado y después calculamos la probabilidad, porque el pi-value es una probabilidad. Dado que es de 2 colas, la fórmula del pi-value es la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos valor absoluto de Z calculado, más P, más la probabilidad de que Z sea mayor o igual al positivo del valor absoluto de Z calculado. O sea, el pi-value va a ser probabilidad de Z menor o igual a menos 1.13, más la probabilidad de que Z sea mayor o igual
a 1.13. Repito, esto se da porque es una prueba de 2 colas. Recuerden que si ustedes lo van a buscar en Excel, en R o en las tablas estadísticas, la probabilidad de Z mayor o igual a 1.13 la tienen que transformar en términos de la probabilidad acumulada menos D. Y la probabilidad de Z mayor o igual a 1.13 es igual a 1 menos la probabilidad de Z menor a 1.13. Y ya pueden buscar estas probabilidades en la tabla de la Z. La probabilidad de Z menor o igual a menos 1.13 es 0.129 y la probabilidad de que Z sea menor a 1.13 es 0.871. Todo esto daría 0.258. Todo esto daría 0.258. Y la regla de decisión es que se rechaza si el p-value es menor al alfa. 0.258 no es menor a 0.05, es mayor a 0.05, entonces no se rechaza H0. Llegamos exactamente a la misma conclusión que con los otros métodos. Muchas gracias.